Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase número 13, seguimos con el tema de la validación de datos y en este vídeo vamos a ver algunas cosas para ir ya terminando con este tema. No sé si se alargará 2 vídeos más o incluso hagamos un tercero más sobre el tema de la validación de datos, pero nos quedan muchas cosas que ver, pero de lo que quiero incluir en este curso principalmente son dos cosas. El tema del funcionamiento de la casilla omitir blancos y luego cómo realizar validación de datos personalizada. En relación a la validación de datos personalizada hay mucho de lo que hablar, son muchas cosas que podríamos hacer porque las posibilidades son muy grandes, pero bueno, veremos algunos ejemplos de cómo trabajar con una validación de datos personalizada y bueno, una vez que veamos estos ejemplos daremos por terminado el tema de la validación de datos. Pues nada, sin más dilación, vamos a un documento de Excel para empezar a trabajar con estos temas. Bien, aquí tenemos esta hoja de Excel y en esta hoja de Excel vamos a ver cómo funciona o parte de cómo funciona la celda omitir blancos o la opción omitir blancos. Bueno, vamos a empezar en esta celda. Vamos a crear una validación de datos y la validación de datos nos va a controlar la longitud del texto. Vamos a elegir entre un valor mínimo, por ejemplo 3, y un valor máximo que en este caso va a ser 5. Bueno, pues hacemos clic en aceptar y vamos a escribir, por ejemplo, Juan. Juan es un valor que se permite. ¿Qué pasa si nosotros, entrando en la celda, eliminamos los datos que hemos introducido? Bueno, pues hacemos Enter y Excel permite que los eliminemos. Bueno, vamos a escribir de nuevo Juan y ahora vamos a datos, a validación de datos y vamos a desactivar la opción omitir blancos. Esta celda lo que hace es controlar la posibilidad de dejar una celda vacía o no. Lo que hicimos anteriormente con esta celda activada, es decir, cuando está la opción omitir blancos activada, es que si nosotros entramos a una celda y borramos el contenido y luego aceptamos, Excel permite que esa celda se quede vacía. Sin embargo, si desactivamos la opción omitir blancos y hacemos clic en aceptar, si entramos a la celda y borramos el contenido, Excel nos devuelve el mensaje de valor no válido. Esto es porque tenemos la celda omitir blancos desactivada. Bueno, entonces, en principio podemos pensar que Excel no nos permite ya dejar esta celda vacía. Ahora, si entramos a la celda y sin activar la celda, es decir, sin entrar dentro de la celda como habíamos hecho, lo que habíamos hecho era pulsar F2, borrar el contenido y pulsar Enter. Ahora bien, si nosotros borramos directamente el contenido, así, y pulsamos Enter, Excel sí que nos deja borrar el contenido de la celda. Con esto podemos deducir que la opción omitir blancos solo funciona cuando introducimos datos en la celda manualmente. Es decir, si nosotros introducimos un dato y luego lo editamos y borramos el dato, Excel realmente funciona y realmente nos permite o nos impide dejar esa celda vacía. Pero si lo que hacemos es suprimir el dato, pues la opción omitir blancos no estaría funcionando. ¿Qué más podemos ver de la celda omitir blanco, de la función omitir blanco? Bueno, tenemos validación de datos, la tenemos activada y la longitud de texto que hemos puesto oscila entre un mínimo de 3 y un máximo de 5. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos un mínimo de 0? Es decir, que nos permitiera
una longitud de texto que estuviese comprendida entre 0 y 5. Dejamos desactivada la opción omitir blancos y vamos a ver qué pasa. Escribimos Juan, como tiene 4 caracteres, está entre 0 y 5, y ahora, igual que hicimos anteriormente, vamos a borrar el contenido de la celda. Luego la celda se queda vacía. Y sin embargo ahora aquí Excel sí que nos permite dejar esa celda vacía. Vamos a ver la validación, hacemos clic antes dentro de la celda, vamos a ver la validación y veamos lo que pasa. Nosotros tenemos que el valor mínimo es 0. Para Excel, una celda que está vacía es igual a 0. Luego, como decimos que 0 se permita, aunque tenemos desactivada la opción omitir blancos, lo que está haciendo Excel es comprobar si lo que hay en la celda cumple o no cumple con los criterios de validación. Y como mínimo 0 está permitido, es decir, el 0 está permitido y el valor de una celda vacía es 0, Excel nos está permitiendo dejar la celda vacía aunque la función o aunque la opción omitir blancos esté activada o desactivada. Bueno, pues este sería el funcionamiento de la casilla o de la opción omitir blancos. Cuando está activada nos permite, borrando el contenido de una celda, dejarla vacía, y cuando está desactivada impide que podamos dejar una celda vacía siempre que lo hagamos editando el contenido de la celda y borrando su contenido. Ahora, esto solo funciona, es decir, solo funciona si los criterios que hemos establecido para la validación de datos no permiten introducir en la celda un valor igual o superior a 0. Si permiten introducir un valor igual o superior a 0, la función o la opción omitir blancos no estaría funcionando. Esto puede parecer bastante caótico, pero realmente es este el funcionamiento que tiene la opción omitir blancos. ¿Qué más cosas podemos ver en relación a la opción omitir blancos? Voy a abrir aquí tengo dos columnas, en una columna tengo un sí, en otro un no. Con esto lo que quiero es establecer si la persona a la que vamos a introducir el código, el nombre y el apellido es socio o no es socio. Si es socio, bueno, pues nos dará en una lista el número de socio que tiene, y si no es socio, bueno, pues pondrá simplemente que no es socio. Bueno, pues aquí haremos una validación de datos de lista y en origen cogeremos las opciones que tenemos en F1 y en G1. Hacemos clic en aceptar y aquí ya tenemos sí y tenemos no. Y aquí lo que vamos a conseguir es, si la opción es no, que nos dé dentro de la lista desplegable la opción no eres socio, y si aquí la opción que hemos elegido es sí, que en la lista desplegable estén los números de socio o los códigos para el socio. Bueno, esto ya vimos cómo se hacía, tenemos que crear nombrar, mejor dicho, estos dos campos, nos venimos a fórmulas, crear desde la selección, aceptamos y bueno, aquí ya tenemos dos campos, uno se llama no y otro se llama sí. Bueno, pues en validación de datos nos vamos a venir lista y en origen indirecto, perdón, hay que poner el operador igual, indirecto, abrimos paréntesis y como referencia cogemos la celda B1. Hacemos clic en aceptar y bueno, aquí tenemos, sí, tenemos los códigos y si aquí elegimos no, pues tenemos que no es socio. Bueno, ¿qué pasaría, sin embargo, voy a borrar este contenido, si la opción
socio, es decir, si la celda donde tenemos que poner que sí es socio o no es socio se queda en blanco. Aquí, lógicamente, no podremos abrir el desplegable. Pero aquí podemos escribir. Vamos a suponer que la celda está en blanco, pero de alguna forma nos ponemos a escribir aquí. Vamos a escribir un código y, bueno, nos permite introducir el código. Porque al no tener si es socio o no es socio, estamos invalidando esta validación de datos. Esta validación de datos, esta celda, depende de que en esta el contenido sea sí o no. Como aquí no hay nada, aquí nos permite introducir cualquier código. Vamos a suprimir y ahora vamos a desactivar la opción omitir blancos. Nos vamos a venir a validación de datos en la celda en la que queremos trabajar. Desactivamos la opción omitir blancos, hacemos clic en aceptar y ahora vamos a introducir un código. Bueno, pues ahora, como podéis ver, nos impide introducir un código. Esta sería otra de las funciones que tiene la opción omitir blancos. Cuando está desactivada, si tenemos una celda cuya validación de datos depende de otra, en este caso al estar desactivada no nos permite introducir datos si la celda de la que depende está vacía. Y esto bueno, es algo bastante útil para impedir que podamos introducir un dato en una celda cuando la celda de la que es dependiente está vacía. Bueno, y con esto vamos a dejar el tema de omitir blancos. Bien, una vez que hemos visto el funcionamiento de la opción omitir blancos, vamos a pasar a ver la opción que nos ofrece Excel de personalizar la validación de datos. Lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a datos, entrar a validación de datos y en permitir tenemos diferentes opciones, hemos visto todas ellas y nos falta por ver la última opción, es decir, la opción personalizada. Esta opción es una opción bastante interesante porque esta opción se usa cuando lo que queremos validar no encontramos aquí una opción que corresponda a los criterios que queremos usar. Entonces, cuando las opciones que por defecto vienen en Excel no nos permiten establecer una validación como la que queremos o necesitamos usar, podemos elegir la opción personalizada. La opción personalizada nos permite introducir una fórmula que va a cumplir o que va a cubrir los criterios de validación. Y esto, bueno, pues nos permite muchísimas opciones y nos permite poder realizar validaciones verdaderamente sorprendentes. Sus posibilidades son muchísimas. A la hora de trabajar con una validación personalizada, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Ya vimos anteriormente que Excel tiene una serie de funciones que se llaman funciones lógicas, no me permite poner el acento, y esas funciones lógicas generalmente devuelven o verdadero o falso. Pues en las funciones que hay que introducir, funciones o fórmulas que hay que introducir dentro de la opción personalizada, siempre hay que tener en cuenta que el resultado de la fórmula sea o bien verdadero o bien falso. Vamos a poner un ejemplo para ver qué sería una fórmula que devuelve en Excel o verdadero o falso. Excel devolverá verdadero en una fórmula cuando la condición establecida se cumpla y devolverá falso cuando la condición establecida no se cumpla. Imaginemos, y esto bueno, es un ejemplo muy tonto, voy a poner el zoom un poquito mayor. Imaginemos que aquí, en esta celda, en la celda G13, establecemos la siguiente fórmula. 7 mayor que 5.
Bueno, pues aquí tenemos una fórmula en la que estamos estableciendo una comparación entre dos valores y estamos diciendo si 7 es mayor que 5. Bueno, en este caso, es decir, se está cumpliendo la condición que estamos estableciendo. Bueno, pues si pulsamos Enter, Excel devuelve verdadero, porque la condición establecida se cumple. Ahora, si en vez de 7 mayor que 5 establecemos 7 menor que 5 o igual que 5, por ejemplo, bueno, pues aquí Excel creo que no es muy difícil entender que devolverá falso. Bueno, pues estas son, o este tipo de fórmulas son las que tenemos que usar cuando queramos utilizar la opción personalizada en la validación de datos. Para ello vamos a utilizar una serie de ejemplos y aquí pues vamos a utilizar el primero de ellos. Imaginemos que tenemos una empresa y esa empresa quiere registrar una serie de clientes. Esos clientes viven en una calle y los números, los vamos a establecer aquí, el número de la calle va a estar establecido en función de si están en el lado izquierdo de la calle o en el lado derecho de la calle. Sabemos que en las calles se ponen los números pares a un lado y los números impares a otro. Nosotros vamos a establecer en el ejemplo que estamos poniendo que aquellos números que estén a la izquierda van a ser los números impares y aquellos números que estén a la derecha van a ser los números pares. La cuestión es la siguiente. Si estamos en esta columna, en la columna de la calle del lado izquierdo, no podemos poner un número par, es decir, aquí todos los números que se pongan tienen que ser números impares. Y en la derecha no podemos poner números pares. Todos los números que se pongan tienen que ser impares. Bueno, vamos a poner aquí unos números aleatorios. Por ejemplo, entre 10 y 100, bueno, 99. Vamos a copiar y aquí vamos a establecer una fórmula que devuelva verdadero si el número es par y devuelva falso si el número es impar. Y aquí que devuelva verdadero si el número es impar y devuelva falso si el número es par. Como hemos establecido la función aleatorio entre, estos números van a cambiar a medida que vayamos introduciendo las fórmulas, pero bueno, lo importante es ir viendo que los resultados se van modificando. Bueno, pues, ¿qué función podríamos utilizar para determinar si el número es par o el número es impar? ¿Qué condición debe darse o qué condición es característica de los números pares? Todo número par, si se divide entre 2, da como residuo o como resto 0. Bueno, pues nosotros sabemos que en Excel hay una función que ya hemos visto que es la función residuo. Pues si establecemos residuo, la celda donde se encuentra el número y el número divisor es 2, pues si el número divisor es 2 y el número es par, el resultado debe ser igual a 0. ¿Qué establecemos con esta fórmula? Bueno, con esta fórmula lo que hacemos es que dividimos el número de la celda G3 entre 2. Si el resultado de la función residuo, es decir, si el resto es igual a 0, la condición se cumple y por lo tanto devolverá verdadero. Si no se cumple, devolverá falso. Bueno, pues vamos a pulsar Enter y tenemos 20 es par, devuelve verdadero. Vamos a hacer un autoarrastre. Bueno, ahora 27 es impar, devuelve falso. 48 es par, devuelve verdadero. 45 es impar, devuelve falso. 10 es par, verdadero. 61, 13 y 23 son impares y por lo tanto devuelve falso. ¿Cómo
calcular el número impar? ¿Cómo hacer que devuelva verdadero si el número es impar? Bueno, pues tendríamos también la función residuo, abrimos paréntesis, el número punto y coma, el número divisor, también 2. Ahora, si establecemos que un número par siempre dará como resto 0 cuando se divida entre 2, todos aquellos cuyo resto sea distinto a 0 serán números impares. Entonces, distinto a 0. Pulsamos Enter y vamos a hacer un autoarrastre. Bueno, y vemos que funciona porque la función, si da falso en par, tiene que dar verdadero en impar, y si da verdadero en par, tiene que dar falso en impar, porque el número o es par o es impar. Bueno, pues ya vemos cómo una función nos puede determinar o puede devolver falso o verdadero si un número es par o impar. Bueno, pues ahora basta con establecer en la validación de datos de los números de la izquierda que controle que aquellos números que podemos introducir sean solo impares, y de la derecha que aquellos números que podemos introducir sean solo pares. Bueno, seleccionamos el rango de datos donde vamos a introducir los números, nos vamos a venir a validación de datos y vamos a elegir personalizada. Bueno, pues aquí estableceremos residuo, abrimos paréntesis, la celda C3, que es donde vamos a introducir los datos. Como tenemos una referencia relativa, se va a aplicar y va a cambiar la referencia en cada una de las celdas, punto y coma, y el divisor, que es 2. Ahora, lo que queremos establecer es que valide solo los datos que son impares, entonces distinto a 0. Estamos diciendo que si el número que resulta del resto de dividir lo que hay en la celda C3 entre 2 es distinto que 0, que lo valide, es decir, que lo permita. Y si es igual a 0, que no lo permita. Hacemos clic en aceptar y bueno, vamos a escribir un número que sea impar, por ejemplo el 27, pues lo permite perfectamente. Ahora aquí vamos a escribir un número par, por ejemplo el 28, bueno, pues aquí no lo permite. Y vamos a repetir el proceso para los números pares. Bueno, pues es bastante sencillo, ya lo hemos dicho. Personalizada, y aquí residuo, abrimos paréntesis, la celda es la D3, punto y coma, el divisor 2, y ahora que sea igual a 0. Porque lo que queremos es que los números sean pares, que solamente podamos poner números pares. Hacemos clic en aceptar y ahora vamos a escribir un número par, por ejemplo el 22. No lo permite. Vamos a escribir un número impar, el 23. Pues ahora no nos lo permite. Luego, de esta forma podemos establecer que todos los números que pertenezcan al lado izquierdo de la calle sean impares y que no nos permite introducir un número par, y que todos los números que estén a la derecha de la calle sean pares y no nos permite introducir ningún número impar. Entonces, si vamos a rellenar esta hoja, nos vendríamos a la izquierda, 25 lo permite, 33 lo permite. Y si aquí, por ejemplo, ponemos un número par, el 12, por ejemplo, pues aquí no nos lo permite. Tendríamos que introducir un número siempre impar. Y aquí el 27. Bueno, aquí tendríamos que los números deben ser todos pares. Por ejemplo, el 22. Si pongo el 25, por ejemplo, no me lo va a permitir. Entonces tendría que poner siempre un número par. Y aquí el 28, por ejemplo. Bueno, y de esta forma pues hemos visto un ejemplo de cómo utilizar la opción personalizada dentro de la validación de datos. En los próximos vídeos pues veremos algunos ejemplos más. Este es un ejemplo de una relativa sencillez, pero veremos ejemplos
quizás más avanzados. Veremos ejemplos donde la personalización en las fórmulas pues nos permite cosas bastante interesantes. Al inicio del vídeo dije que bueno, quedaba solamente la opción omitir blanco y la opción personalizada, pero nos queda también otro tema que hay que ver dentro de la validación de datos, que es permitir modificar los mensajes de error que devuelve Excel. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado este vídeo. Espero que la información que he puesto en él pueda ser útil para todos vosotros y nos vemos en el vídeo siguiente.